El proceso de análisis de riesgo de plagas en su etapa 2 considera la evaluación de las probabilidades. En una primera etapa se evalúa la probabilidad de introducción, la cual está dividida a su vez en dos evaluaciones, la probabilidad de entrada y la probabilidad de establecimiento. Vamos a platicar sobre la probabilidad de entrada y los factores que deben de ser evaluados para poderla determinar. Las vías seguidas desde el país exportador hasta el país de destino conllevan el ingreso de plagas de interés cuarentenario. La frecuencia, cantidad y distribución de los embarques y las correspondientes mercancías a lo largo del año pueden también asociar plagas de interés cuarentenario, por lo cual deben de ser vigiladas en forma explícita. Aquí establecemos que mientras más vías, mayores probabilidades de que la plaga ingrese al área de RP, de manera que dependiendo del objetivo del análisis de riesgo, estas vías deben de ser evaluadas en forma profunda o en forma tan superficial como lo determine la propia delimitación del procedimiento. Pero antes recordemos que es vía o también conocida como pathway en inglés. La vía es cualquier medio que permita la entrada o dispersión de una o varias plagas. Esta vía es el medio a través del cual se permite la entrada o propagación de una plaga de un lugar de origen hacia otro, conocido como lugar de destino. Los factores que influyen en la entrada son tres principalmente: el origen, el transporte y la transferencia. Los factores que describen a la vía son el nombre científico, los métodos de producción, el uso previsto, la sincronización y la recurrencia y volumen. Vamos a analizar cada uno de ellos. Identificación de la vía. Las vías pueden ser cualificadas como artificiales cuando son asistidas por algún procedimiento condicionado por el humano. En este caso pueden ser plantas, órganos o partes de plantas con sustratos o semillos y granos. Ya platicamos en la NIF 32 cada una de las características que debe de ser considerada para determinar la categoría de riesgo de una mercancía. En este caso, las mercancías que se mueven a través del tránsito internacional son consideradas como artículos reglamentados. Esto es, que la autoridad fitosanitaria de las partes contratantes tiene la atribución de establecer medidas de mitigación para disminuir el riesgo de asociación de plagas de interés cuarentenario con la vía reglamentada. Las formas de transporte o movilización de productos a lo largo de la vía, esto es desde el país de origen hasta el lugar de destino, también está acompañada de productos o de mecanismos accesorios, como pueden ser los propios transportes, los contenedores, los medios de embalaje o los medios de amortiguamiento de la mercancía reglamentada objeto. Y se tiene que establecer niveles de mitigación de riesgo o medidas fitosanitarias también para este tipo de factores acompañantes del producto o la mercancía reglamentada. Otro factor a identificar es la dispersión natural como mecanismo de entrada. Esto puede ser en países con presencia de algún patógeno o de propágulos del patógeno que se puede mover libremente a través de las líneas fronterizas o límites políticos de un país hacia otro. En este caso, el agua de lluvia, el agua de salpique, el agua de escorrentía o el mismo proceso de riego artificial a partir de una fuente contaminada con propágulos de cualquier patógeno puede constituirse como vía de diseminación de plagas. El viento, ya hemos platicado de que puede tratar a propágulos de partículas de algún patógeno o de microinsectos y llevarlos a grandes distancias como partículas inertes a través de el movimiento de masas de aire. Y también el suelo puede constituirse como contaminante de muchas vías y este suelo puede estar a su vez contaminado con estructuras de reproducción de agentes patogénicos que pueden ocasionar daños. Estos factores generalmente se asocian con el movimiento de
vías naturales a través de territorios contiguos o territorios vecinos. La dispersión natural también involucra el movimiento que por sí mismo pueden tener los agentes causales de daño, de manera que los insectos, por ejemplo, pueden a través de sus propios medios, ya sea por caminar, saltar o volar, dispersarse, aunque pocas distancias, a través de diferentes espacios. Son conocidos algunos insectos, por ejemplo, lepidópteros, que pueden movilizarse grandes distancias a lo largo de un periodo de tiempo e incluso transgredir fronteras entre países vecinos. Como por ejemplo tenemos las langostas, que pueden volar largas distancias y movilizarse de un territorio y áreas de producción hacia otros. En esta parte también se considera el movimiento de suelo, aunque ya vimos que puede pasar por diferentes procedimientos para su movilización, incluso ayudado por el hombre, y el movimiento de aguas contaminadas. La dispersión ocasionada por el hombre de diferentes plagas es un tema bastante conocido en los últimos años, ya que se ha determinado que el movimiento de personas, pasajeros internacionales a través de fronteras, sus bienes, sus posesiones o alimentos que pueden traer consigo, pueden ser agentes de diseminación de plagas y enfermedades a través del tránsito internacional. Asimismo, equipaje, correo internacional, transporte de bienes elaborados con madera o con fibras naturales, intercambio de material científico, puede condicionar el que también estos tipos de vías estén contaminados con plagas de interés cuarentenario o con agentes patogénicos o con enfermedades y que pasen desapercibidas durante el movimiento del bien o posesión a través de las fronteras. Entonces esto también tiene que ser vigilado como parte del proceso de la caracterización de las vías. La probabilidad de que la plaga esté asociada ya sea al interior de la mercancía, sobre la mercancía o fuera de la mercancía depende de varios factores. Entre ellos se encuentran la evaluación de la plaga en el país de origen. ¿Qué tan prevaleciente es? ¿En qué distribución se encuentra? ¿Con qué nivel de población? Y esto tiene que ser documentada como parte de la vía. El periodo del año en que se realiza la importación en relación con el ciclo biológico de la plaga también puede ser un factor a ser considerado. La probabilidad de que la plaga sobreviva a las prácticas comerciales aplicadas en el país de origen o durante el proceso de tránsito de la mercancía desde el país de origen hasta el país de destino. Y el estado biológico de la plaga y su nivel de asociación con la mercancía a importar, incluyendo los contenedores, los vehículos, los embalajes o cualquier otro medio que esté acompañando a la mercancía durante el proceso de movilización de un lugar a otro. Debemos de tener algunas consideraciones cuando hacemos la asociación de plagas con la vía desde el país de origen. En este caso, si la literatura o las evidencias determinan que la plaga tiene una alta probabilidad de entrar al país o nuevas zonas a través de la caracterización de esa vía. El número de individuos que se introducen puede ser considerable. Esto va muy de la mano con el volumen de la mercancía que transitan a lo largo de una vía por periodos de tiempo. Hay pocos individuos, pero estos transitan con una alta frecuencia durante el proceso de movilización de la vía. El manejo de la mercancía fomenta la capacidad de transferencia o escape de la plaga y la plaga tiene la capacidad para sobrevivir a los procesos a los cuales es sometido la mercancía en forma corriente. Las medidas para evitar la entrada de la plaga son poco conocidas o poco efectivas. Esto puede ser cuando son plagas que no están claramente asociadas con el proceso de movilización o son plagas asintomáticas o por sus mismas características no son detectables o se presentan a niveles o frecuencias muy bajas que no permiten hacer la detección durante el proceso de importación. Todo esto tiene que ser considerado para hacer la caracterización de la vía y evaluar su probabilidad de entrada desde el origen hasta el destino de la mercancía.
En el caso de la sobrevivencia de un agente patogénico o sus estructuras, nosotros tenemos que hacer la evaluación y la caracterización durante el periodo de tránsito y evaluar su nivel de sobrevivencia. Esto tiene que ser comprobado al momento del ingreso de la mercancía reglamentada o el cargamento hasta el país de destino, y esto pues se realiza a través del proceso de inspección realizado por personal entrenado en la detección de esa plaga. Los datos de intercepción de las plagas nos pueden brindar evidencias de la capacidad que tiene para relacionarse con una vía y de sobrevivir durante el almacenamiento y el transporte. Otras consideraciones que deben de tenerse para evaluar la sobrevivencia de la plaga durante el proceso de transporte está el tipo de transporte que es evaluado. Entre ellos, la velocidad, el tiempo de duración o la extensión del viaje, la relación con alguna etapa o estado biológico de la plaga con la mercancía. No es lo mismo que una mercancía tenga la capacidad para albergar pupas que, por ejemplo, estados adultos o larvas de algún holometábolo que pudiera estar asociado con la vía, en este caso de insectos. La resistencia que pueden presentar las etapas de vida del agente dañino, la plaga, durante el transporte o almacenamiento, y en este caso debemos de tener parcial cuidado con aquellos organismos que tienen la capacidad de bajar su nivel metabólico, su nivel fisiológico de respiración hasta niveles imperceptibles y que pueden entrar en etapas de resistencia o sobrevivencia, también conocidas como etapas de latencia y dormancia, dependiendo del grupo taxonómico de que se trate. Puede ser que las mercancías puedan estar expuestas a un periodo de infestación o de reinfestación por parte de plagas o sus propágulos, y puede haber una concentración variable del número de estructuras de resistencia o de partes de la plaga o de la plaga en sí. En este caso se tiene que evaluar la prevalencia durante el proceso de transporte. Y también puede ser que los procedimientos comerciales aplicados a los envíos durante el transporte puedan mitigar el riesgo de asociación de plagas o fomentarlos. Entonces ahí también tiene que ser caracterizada cómo se realiza el proceso de movilización a lo largo de la vía. El manejo normal de la mercancía durante el proceso de movilización debe de ser considerado bajo los siguientes factores. Debe evaluarse la probabilidad de que la plaga pase desapercibida durante el proceso de inspección o sobreviva a los procesos aplicados a la mercancía durante su tránsito desde su origen hasta su destino. También tenemos que tener en cuenta que por las características biológicas, las plagas pueden estar, pero no presentar signos, esto es, que se presenten como asintomáticas. Durante la importación también debemos evaluar si las medidas aplicadas contra otras plagas pueden influir sobre la presencia de algún otro agente dañino. En este caso debemos evaluar la efectividad del tratamiento y determinar su nivel de control con respecto a plagas específicas. Se debe de evaluar la capacidad de detección e identificación por parte del servicio de diagnóstico fitosanitario, de manera que éste tenga la capacidad instalada para poder llegar hasta el nivel más fino posible de identificación del agente causal de daño o del sospechoso transportado durante el procedimiento de importación. También tenemos que evaluar la capacidad del personal y la infraestructura instalada para hacer una detección oportuna y adecuada de plagas que pueden condicionar la presencia de plagas cuarentenarias, reglamentadas o no. La probabilidad de transferencia a un hospedante o ambiente adecuado, en este caso ya estamos hablando del proceso de dispersión, de establecimiento, con respecto a el éxito de un agente dañino, de una plaga, y que ha transgredido la parte de la entrada. Aquí debemos de considerar el uso previsto de la mercancía,
la temporada del año en la cual ocurre la importación, la distribución de la vía en tiempo y espacio, la dispersión mecánica que el hombre puede condicionar y también considerar si existen vectores o otros organismos coadyuvantes para permitir el establecimiento de la plaga. La proximidad del sitio de entrada con los puntos de destino de la mercancía y su cercanía con hospederos susceptibles o sus hábitats. Esto es, a partir de que la plaga ingresa, cómo puede ser movilizada hacia un área donde pueda potencialmente ocasionar daños. Y también se tiene que hacer un manejo y distribución adecuada de los subproductos y desechos, en este caso de basuras internacionales y también de los desechos derivados de los procesos de industrialización y consumo humano una vez que las mercancías han transitado para hasta llegar a su punto de destino. En este caso se recomienda realizar una descripción muy amplia y lo más objetiva posible, aunque dentro de los ámbitos delimitados desde la caracterización de la etapa 1, para poder tener una consecuencia adecuada del proceso de análisis de riesgo. Entonces continuamos con esta disertación y pues les agradezco mucho.